Muchísimas gracias a todos los presentes. David Kersenovich es director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su residencia en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, con más de 400 publicaciones. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio al Mérito Médico 2014, Premio de Investigación Miguel Otero Arce y la condecoración Eduardo Liceaga, otorgados por el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. Actualmente, el doctor David Kersenovich se desempeña como director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida al doctor David. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar por agradecer a Guillermo Torre y a Salvador Alba, a Pablo Escandón y a Héctor Valle del TEC de Monterrey y de Fonsalud la invitación a poder reflexionar en los siguientes minutos en relación al futuro de la medicina académica. Esta primera diapositiva prácticamente podríamos decir que no tiene que ver con la medicina académica, pero me sirve para reflexionar y dar introducción al tema. Si pensamos en el siglo XXI, una de las cosas que ha venido a revolucionar prácticamente la práctica de la medicina es la medicina genómica. La secuenciación, por ejemplo, de pasar de ser un instrumento de investigación, se ha convertido ya en una herramienta clínica para muchas de las enfermedades. El costo de las pruebas, no importa lo que cuesta en la actualidad, se ha ido abatiendo en forma muy importante. Hemos entendido la etiología de muchas de las enfermedades. Se han identificado variantes genéticas de cáncer. ¿Quién pensaría hace unos años, por ejemplo, en el manejo de medicamentos HER2 para el tratamiento de cáncer de mama, que ahora son ya parte rutinaria? Se ha impactado en el conocimiento de la fisiopatología de muchas enfermedades y se han puesto en evidencia vacíos en el conocimiento de la medicina. De tal manera que ahora, y lo hemos escuchado hace unos momentos, hablamos de medicina de precisión, como una cosa que viene hacia el futuro inmediato. Entonces yo quise poner esta diapositiva porque la primera pregunta es, ¿qué haríamos si no hubiera medicina académica? ¿Cómo hubiéramos llegado al desarrollo de este conocimiento sin tener medicina académica? Entonces yo voy a hablar no puedo hablar de todo lo que es medicina académica, hablaré de la definición, el papel que tienen las escuelas de medicina, los recursos humanos. Quisiera tocar el aspecto de los médicos generales, quisiera tocar el de las mujeres en la medicina académica y van a ver por qué dentro de unos momentos. Y quisiera tocar de algunos aspectos tecnológicos que definitivamente impactan a la medicina académica. El primer punto es, ¿a qué le llamamos medicina académica? Y me gustaron dos definiciones que les señalo aquí. La medicina académica es aquella que se sustenta en la enseñanza, en la investigación y en el análisis documentado de los procesos que determinan la salud y la enfermedad. Es decir, ir a fondo en conocer cuál es la causa, cuál es el mecanismo y finalmente cómo se manifiesta y cómo se puede tratar. Pero la medicina académica va más allá de eso. Y la medicina académica se refiere a la interacción de un número importante de organizaciones
que contribuyen a educar a los médicos, al personal paramédico, a los científicos que interactúan en el cuidado de los pacientes y desarrollan nuevo conocimiento. De tal manera que si no hablamos de cooperación entre los diversos sistemas, y les voy a mostrar dentro de unos momentos algunos ejemplos, es difícil entender el concepto de medicina académica. La medicina académica va en dos extremos. Uno es la tradición, en la cual hemos estado mucho tiempo, y otro es en la innovación. Entre esos dos es que transcurre el quehacer de la medicina académica. Tradicionalmente la medicina académica era clínica, investigación, educación, y yo puse un valor ahí que es integridad de aquel que se dedica a medicina académica, entendiendo como integridad no nada más la integridad personal, sino el compromiso que se adquiere al hacer medicina académica. Y la innovación preserva todo eso, pero tiene otros conceptos que no siempre valoramos, que es la productividad académica, la satisfacción en el trabajo, la calidad de vida, porque son aspectos que impactan mucho en la medicina académica. Incluso puse un asistente administrativo, porque quien hace medicina académica muchas veces es consumido por la carga administrativa que tiene que hacer. Y mucho más recientemente hablamos de desarrollo de patentes. Hablamos de desarrollar medicamentos, instrumental médico, usar biomarcadores. Pero esos aspectos que van entre tradición e innovación, finalmente hay algunos aspectos que debemos cuidar en el futuro en lo que es medicina académica. Y se dijo hace unos momentos, es la compensación y las posibilidades de crecimiento. Si un médico que se dedica a la medicina académica no es bien retribuido en la medicina académica, porque esa sensación de que el que hace medicina académica no debe de crecer económicamente, etc. Y luego la posibilidad de crecimiento que se mencionaba hace unos momentos, es decir, la posibilidad de promoción dentro de la competitividad de la medicina académica, la posibilidad de crecer. Y luego puse interés en el trabajo diario. Y dos cosas son muy importantes, el respeto y el reconocimiento a la medicina académica. Porque no se podían haber llegado a desarrollar los aspectos que puse en la primera diapositiva de genómica si no existe respeto y reconocimiento al trabajo. Muchas veces se piensa que el que hace medicina académica o el que hace investigación tiene que producir cada año, cuando la historia nos demuestra que los grandes investigadores a veces o grandes médicos académicos toman varios años en ver su actividad. Entonces eso de respeto y reconocimiento es algo muy importante que no se puede evaluar igual de aquel que no hace necesariamente medicina académica. Entonces, una de mis primeras reflexiones a futuro es que la medicina académica tiene que tener una dirección y tiene que tener un propósito. Y yo espero mostrar que no estamos necesariamente cumpliendo con tenerla en la dirección y propósito, y que se vuelve entonces muy importante el concepto que oíamos hoy en la mañana en relación a una visión de a dónde debe de ir la medicina académica. Y voy a empezar por tocar las escuelas de medicina. Fíjense, y estos son datos que Sebastián García Saizó me hizo favor de prestar, de tal manera que si hay algunas reclamaciones a él, en los datos que voy a presentar. Pero resulta que tenemos 161 escuelas o programas de medicina en el país. Una cantidad enorme de escuelas de medicina. Pero vean cuántas están acreditadas y cuántas no están acreditadas. Resulta
que son más las escuelas que no están acreditadas, 78 contra 66, y al rato hablaré del proceso de acreditación. Tenemos en enfermería, ahí pueden ver los números, en odontología, en nutrición, en psicología. Entonces tenemos una gran producción, y entonces si no planeamos qué quiere decir la medicina académica, pues no queda claro a dónde vamos. Entonces hay un desbalance entre la formación, la calidad y las oportunidades laborales. Déjenme reflexionar sobre algunos puntos. A diferencia de la mayoría de los países que tienen economías similares a México, en México, en el momento que terminamos la Facultad de Medicina, inmediatamente somos médicos. Y luego les mostraré la última reflexión en relación a ello. Sin embargo, hay un examen para entrar a las residencias, que es el ENARM. Y resulta que los médicos generales que presentan el examen no alcanzan arriba del 65% de la contestación. O sea que tenemos un problema de preparación de pregrado muy importante, que independientemente del número que pasan o no pasan arriba del 65% de las preguntas en forma correcta en el examen. Al analizar los bloques por especialidades, y en este caso me voy a referir a medicina interna en particular, se logra apenas un promedio de 56%, nada más. Y todos estos médicos que sustentan el examen tienen una cédula profesional que les habilita para atender pacientes. Entonces ahí tenemos un problema serio con los médicos que estamos preparando y que impacta directamente en lo que es medicina académica. Y vean lo que pasa con el ENARM. Y me preparé el señalador. Bueno, pero vean la última columna. 42.274 presentan el ENARM y nada más pasan 8.263. Esos son los que aspiran a un programa de residencia que podríamos pensar medicina académica. Pero el resto, ¿qué hace? ¿Dónde se queda? ¿Qué oportunidades tienen de desarrollar medicina? Y mucho menos medicina académica, pero voy a hablar de alguna propuesta al futuro, no nada más señalar el problema. Quizá el principal problema que tenemos tiene que ver con la acreditación, que es el único garante de la calidad. Y platicaba yo con Sebastián, que decimos, ¿y por qué no la Secretaría de Salud garantiza qué escuela? Pues nada más que la Secretaría de Salud no está autorizada en la legislación para acreditar las escuelas de medicina. Las escuelas de medicina las acreditan otras instituciones. Entonces vamos a ver quién acredita las escuelas de medicina. Tenemos un órgano que es el reconocimiento de validez oficial de estudios. Luego tenemos el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación, que es el órgano que realmente acredita los programas y que no viene de la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud tiene la Comisión Interinstitucional para formar recursos humanos en salud, y luego viene la Secretaría de Educación Pública. De tal manera que cualquiera puede abrir una escuela de medicina. El problema no es abrir la escuela de medicina, el problema es acreditarse. Y en esa acreditación no participa directamente la Secretaría de Salud porque la legislación no lo permite. Entonces, uno de los cambios que debe de ocurrir es que la Secretaría de Salud sea la que acredite las escuelas de medicina, si quieren puestos de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Y es importante evaluar en forma continua las escuelas de nueva creación, porque si no, nomás se les da el certificado o se les dice, ¿y qué pasa 1 año o 2 años o 6 años después? No tenemos un mecanismo que les permita revalidar o eso. Entonces, en el último que les pongo,
tiene que estar en relación con los hospitales, en relación con la Secretaría de Salud. Esta es datos de la OCDE, de los médicos que tenemos. Ya se mencionó que tenemos menos médicos comparados con la OCDE, pero vean lo que pasa con ginecólogos y obstetras. Tenemos mucho más ginecólogos y obstetras, y al rato que les enseñe otras especialidades, ahí no tenemos. Entonces, hay que planear qué queremos de especialidades. ¿Queremos ginecólogos o queremos médicos generales o qué queremos? Pero no podemos pensar en la medicina académica sin plantearnos qué es lo que queremos. Vean, por ejemplo, psiquiatras. Bueno, pues tenemos un problema de salud mental, pero mientras que los países promedios de la OCDE tienen 15.6, nosotros tenemos 1.2. Y ya se mencionó hace rato el dato de los geriatras. E igual nos pasa con las enfermeras, e igual nos pasa con los pasantes. Entonces regreso a mis primeras diapositivas. La medicina académica requiere de objetivos y requiere de planeación, y no se puede dejar crecer a libre albedrío, porque si no, no se va a resolver los problemas. Y vean en esta diapositiva, esta es todavía más dramática. Tenemos diabetes como principal problema y tenemos enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué es lo que tenemos en relación a las especialidades? Aquí tengo que voltear a ver, aquí está el número de internistas, creo que aquí viene el número de cardiólogos, que no nos alcanza. Tenemos el número de endocrinólogos muy bajos. O sea, tenemos enfermedades que predominan en el país, pero no tenemos los recursos humanos para atenderlos. Y cuando yo hablo de recursos humanos, estoy hablando de medicina académica, de la medicina que, por eso empecé con la definición, ayuda a entender la fisiopatología de la enfermedad, por qué ocurren los síntomas y cómo se pueden tratar. Entonces hay un desbalance completo donde se deja a la libre elección, por una parte, de médicos que tienen licencia para practicar medicina y no alcanzan el examen, y luego escogen especialidades y nada de lo que requiere necesariamente el país para solucionar su problema. Esta es todavía más dramática, esta es verdaderamente dramática. ¿Dónde están los médicos? Pues están en el Distrito Federal, están en Jalisco, están en Nuevo León, están en Estados Unidos. Pero si se van a la parte baja de la diapositiva, se van a dar cuenta que hay estados que prácticamente no tienen cardiólogos, no tienen psiquiatras, no tienen oncólogos y no tienen endocrinólogos. Las enfermedades más importantes que tenemos en el país, no tenemos los recursos humanos para atenderlos. Entonces, ¿dónde está la medicina académica? Déjenme pasar ahora a los médicos generales. Parecería ser que en el país la medicina, estas son palabras del doctor Lifshitz, los tomé íntegros de un artículo que él puso, pero que a mí me pareció excelente. Dice el doctor Lifshitz en su artículo, en la Gaceta Médica, dice: parecería que la medicina general es una alternativa para los egresados de escuelas y facultades de medicina, que es el resultado de una frustración de una vocación y no de una planeación. Parecería ser que el que se quiere dedicar a la medicina general, pues lo hace o porque se frustra, o porque no puede, o porque cuando es lo que mejores deberíamos tener preparados en el país. Y luego dice, y esta es muy importante, define lo que es medicina general. Y dice, la dedicación a medicina general puede obedecer a no haber alcanzado espacio en los cursos de especialización. Sí, ahí se van muchos. O al cultivo de una vocación en la que se pondera al paciente por encima de la enfermedad, al organismo por sobre los órganos, a las personas por sobre los padecimientos, a los individuos por sobre los aparatos y sistemas, y a la extensión por sobre la profundidad. ¿Qué quiero decir con eso?
El 80% de las personas que acuden al médico o que deberían estar acudiendo al médico no van a buscar al especialista. Y por eso proliferan en los médicos en las farmacias, etcétera. Porque tienen una gripa o tienen una diarrea. No pueden estar esperando a tener una cita dentro de 6 días o 6 semanas. Entonces, no le hemos dado el valor al médico general desde el punto de vista de medicina académica. Y en los países en que se le da valor al médico general, como el cuidado continuo de la persona, el médico general es aquel que ve al niño y lo puede seguir a la adolescencia y lo puede seguir al adulto. Muchos de nosotros buscamos un médico que nos acompañe durante todo el proceso de cuidado de la salud. Y eso nosotros no lo estamos reconociendo. ¿Y por qué me refiero no lo reconocemos? Porque al médico general se le castiga en el salario. Ese es uno de los primeros. Y también en la oportunidad de crecer. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que mejorar el salario y reconocer lo que es el médico general y darle oportunidades de trabajo. Y yo lo puse aquí en rojo por algo que creo que es muy importante. Cuando mostré la diapositiva de estados donde no tienen médicos, la certificación debería ser variable por estados. Debería ser mucho más fácil, es como yo lo veo a futuro, que un médico se certificara para practicar medicina general en un estado que no hay médicos, que lo que sucede en el Distrito Federal o en Jalisco o en Monterrey. Y eso pasa en otros países. No que todos los médicos sean valorados de la misma manera, sino cuándo se van a ir los médicos a ese tipo de lugares. Ahora, ¿tenemos un problema de calidad? Sí, pero hagamos un programa de medicina académica para los médicos generales, que les permita superarse y entender que su función más importante es el cuidado continuo de la persona, no la especialización de la alta medicina, pero darles un valor académico a la práctica de la medicina. Déjenme mencionar por qué dije lo del género y las mujeres. Resulta que estamos viviendo un cambio completo, de tal manera que en la Facultad de Medicina aproximadamente 50% ya son del género femenino. Aquí les muestro una estadística de nosotros en la residencia en el instituto en el año 2017 y pueden ver que tenemos 45% de sustentantes del género femenino. Entonces, sí tenemos que pensar en cómo la medicina académica puede nutrirse, porque si no, al rato vamos a tener más del género femenino, menos del género masculino, y si no empezamos a planear qué hacer, va a ser difícil. Estas son cirujanas de nuestro instituto, una especialidad que antes no ocurría, pero que ahora tenemos cada vez más mujeres haciendo cirugía. Aquí está uno de nuestros cirujanos en una reunión de la Sociedad Académica de Cirugía. No lo veo, pero aquí está. Es que aquí lo identifico más fácil, el doctor Mercado, en un movimiento que se llama He for She. O sea, hay que darles oportunidades. Entonces, ¿qué se requiere en mujeres en la medicina académica? Se requiere fomentar su interés, se tiene que pensar en igualdad de oportunidades, se tiene que ver que se conviertan en tutores ejemplares, lo que en inglés se llama role models. Entonces, tiene que tenérsele. Tiene que haber flexibilidad. Hay que entender que una doctora pues tiene derecho a embarazarse, tiene derecho a tener hijos, tiene que tener tiempos, tiene que haber flexibilidad, tiene que atender su casa, etc. Pero no nomás decir, pues no, pues eso está mal. Tiene que tener reconocimiento público y tiene que haber una estimulación intelectual y autonomía para favorecer su desarrollo. Déjenme pasar a la parte de tecnología. En esta diapositiva que les muestro en el 2018,
había 4.021 millones de usuarios de Internet. 83% de los usuarios de Internet buscan información sobre salud. O sea, es uno de los tópicos que más se utilizan para acceder a buscar información, es precisamente el Internet. Y en los teléfonos cada vez más se busca las personas datos que tienen que ver con salud. 29% de los dueños de celulares de 18 a 29 años, 29% consultan salud. Y 17% de los celulares en general. Yo me apunté un dato que ya no pude poner en la diapositiva, pero México es el país que más ha crecido en la adquisición de celulares. Teníamos aproximadamente 4.2 por cada 100 personas cuando inició el sexenio anterior. Ahora tenemos 60.9 por 100 personas. Esa es la magnitud de lo que han crecido los teléfonos celulares. Entonces necesitamos incorporarlos en el futuro para el desarrollo de lo que es medicina académica. El uso del Internet, los softwares educativos y los simuladores tienen que ver con la educación de pre- y posgrado. Y en nuestro país mucho más, porque con la diversidad que tenemos en el país y queremos alcanzar a la gente en todo el país, a los que se quieran ir a hacer medicina académica, ahí tenemos un instrumento muy útil, creo que se fue, ¿verdad? Un instrumento, pero aquí hay otro. Un instrumento muy útil para que sea utilizado. Y entonces creo que esa parte se vuelve muy importante. ¿Qué ventajas tienen esas redes y esos medios sociales? Primero, el costo es mucho más barato que estar haciendo cualquier otro método de educación. Es más eficiente en tiempo. Permite crear redes de discusión clínicas y de investigación. Da equidad de oportunidad para la participación. Permite favorecer el intercambio de opiniones en tiempo real y permite que pueda hacer artículos. Hay muchos, en medicina usamos los journal clubs, pues ahora lo hacen sin necesidad de encontrarse en personas, conferencias o discusiones de casos por pares. Déjenme mostrarles cómo la innovación de esto ha impactado en medicina. La revista que probablemente tiene mayor impacto en medicina es el New England Journal of Medicine. El New England Journal of Medicine ahora publica un artículo de investigación clínica e invita a que la gente opine sobre ese trabajo por los medios sociales y proponga hipótesis de trabajo que enriquezcan el trabajo y que abran nuevos métodos de desarrollo. Y hace un concurso y premia a los 3 mejores que participan con ideas. Entonces ya ni siquiera es hacer la investigación original, es participar sobre la investigación original, lo que en inglés le llaman el second best, la segunda mejor oportunidad, que puede resultar incluso de mayor ventaja que de la primera oportunidad. Otro ejemplo, la fundación de Melinda y Bill Gates. La población de Melinda y Bill Gates decidieron que sus trabajos de investigación, más otros que se quieran apuntar, se iban a publicar en open access, en acceso libre, sin tener que hacer pago editorial, un gran proceso de revisión donde puedes correr el riesgo que te rechacen o que no te rechacen el trabajo, que es una locura y que no permite entonces la difusión adecuada del conocimiento. Entonces vemos cómo hay maneras de innovar y de poder estar. No todo es recursos, es manera de pensar y de planear cómo puede la medicina académica desarrollarse. Y se decía hace unos momentos, y yo lo vuelvo a enfatizar, México no se ha abierto a profesores de otros países. En todos los países se dedica dinero, en países de primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Dinamarca, invierten dinero en atraer
poder de medicina académica que venga. Y nosotros no. ¿Y cuáles son las ventajas de tener a los profesores visitantes? Pero no profesores nomás a venir a dar una conferencia, sino a tener una estancia o desarrollar un proyecto de investigación en el país. Primero, permite un avance en el desarrollo profesional, permite tener mentores adecuados. Y segundo, facilita la diseminación de buenas prácticas clínicas y de innovación. Entonces, pues no puedo tocar todo, pero este es un resumen de algunas de las conclusiones que creo que puedo resumir. 1. Se requiere una regulación eficiente y dinámica de las escuelas de medicina. Si queremos desarrollar medicina académica, la Secretaría de Salud tiene que tener una participación en la acreditación de los programas que le van a afectar. Hay que fortalecer la formación de recursos humanos y fíjense lo que pongo aquí, empezando desde el pregrado. No puede ser que solo 65% contesten bien las preguntas del examen de la residencia. Deberíamos, porque obtienen la licencia para practicar medicina. Entonces tiene que empezar desde el pregrado. Debe de haber oportunidades de medicina académica para médicos generales. Debemos de pensar en el papel de las mujeres en la medicina académica. Debemos de incorporar la tecnología como un instrumento de educación médica continua y desarrollo profesional. Por razones del tiempo no puede tocar otras cosas como telemedicina, etcétera, pero el mensaje es incorporar la tecnología. Y lo que es muy importante es que tenemos que incorporar la innovación a la práctica clínica. Regreso a la medicina genómica. Todo aquello que se desarrolla debemos de poderlo incorporar. No tenemos por qué tener atención de segundo nivel. Podemos tener atención de primer nivel si incorporamos la atención. Yo creo que en el futuro la medicina académica, si la planeamos, da muchas oportunidades de desarrollo. Muchas gracias.